Dios le bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios. Libro de Números, capítulo 18, del versículo 1 en adelante. Dice la poderosa palabra de Dios: Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Cuando nosotros estudiamos un poco acerca de la historia del pueblo de Israel, nos encontramos que el pueblo de Israel era un pueblo muy lanzado a la idolatría. A pesar de que ellos veían los grandes poderes de Dios, las grandes maravillas, ellos vieron grandes maravillas que nunca ni una nación había visto en aquel entonces. Ellos vieron cómo el mar rojo se abrió. Ellos vieron cómo el Sinaí temblaba y que la gloria de Dios estaba sobre el Sinaí. Ellos vieron grandes promesas. Ellos vieron grandes maravillas hechas por el mismo Dios. Pero a pesar de eso, eran un pueblo lanzado a la idolatría. Y los culpables de esto eran los líderes, los príncipes. Cuando usted se lee la historia del libro de los reyes de Israel y de las crónicas de los reyes de Israel, usted se va a encontrar que los causantes de todo esto eran los mismos reyes, los príncipes, los líderes, los que ministraban al pueblo. A causa de ellos metían la idolatría, la tomaban de otras naciones, y de inmediatamente el pueblo se contaminaba. Aunque no todos fueron así, pero la mayoría de reyes del pueblo de Israel tomaban costumbres de otras naciones. En una ocasión Dios toma a Ezequiel y lo lleva en el espíritu y le muestra visiones. Y le muestra las grandes abominaciones del pueblo de Israel. De lo que hacían los ministros, de lo que hacían los príncipes de Jehová, de lo que hacían los sacerdotes, de lo que hacían las mujeres en lo oculto, de cómo ellos tenían imágenes en sus cámaras en lo más profundo, de cómo ellos adoraban al sol y le daban la espalda al altar de Dios, de cómo las mujeres endechaban a Tamuz, de cómo las mujeres ofrecían sacrificios a otros dioses, a la reina del cielo, de cómo los sacerdotes ofrecían sacrificio a otros dioses y no al Dios de Israel, y no al Dios que hizo todos los cielos, que hizo la creación, que hizo la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios le dijo a Aarón algo. Le dijo: llevaréis el cuidado, tendrás el cuidado del altar, tendrás el cuidado del santuario, tendrás el cuidado de mis cosas, tendrás el cuidado de mi obra, tendrás el cuidado del tabernáculo de reunión. Bendito sea el nombre de Jesús. Era un pueblo dado a la idolatría. Pero esto me hace recordar hoy lo que está viviendo la iglesia del Señor. De los pecados ocultos que hay ahí escondidos y que están en muchos ministros y que están predicando y que están ministrando a mucha gente. Son bebedores de vino, son adúlteros, son fornicarios, son mentirosos.
dados a la pornografía, dados a la masturbación. ¿Y cuántos más pecados hay escondidos ahí? Pero aún así están ministrando. Por eso yo siempre digo a los pastores: usted, pastor, antes de traer un predicador, órele a Dios. Que tenemos un Dios que muestra, un Dios que revela, un Dios que te puede decir si el tal predicador viene de parte de Él. Porque estamos teniendo en el altar gente que no está buscando a Dios, gente que no ora, gente que no ayuna, gente que no lee la Biblia. Están ministrando en el altar. Y nosotros, los líderes, los pastores, los evangelistas, todos aquellos que ministran en el altar, somos los culpables de lo que está pasando en la iglesia. Porque somos los que estamos permitiendo que gente sin Dios ministre en el altar. Que gente que no tiene el Espíritu Santo está ministrando en el altar. Somos los culpables. Nuestros padres, los apóstoles, no permitieron esta clase de mezclas que estamos viendo hoy en la iglesia. De cómo han metido el mundo en los altares. De cómo están haciendo cosas en el altar y en medio de las predicaciones, en medio de los cultos. Hay dramas, hay grupos de danza, está el Chapulín, está Superman, están cuantas cosas están trayendo al altar. Y los estamos dejando. Y no decimos nada. ¿Y qué es lo que está pasando? Y algunos hasta miedo para que no los inviten más. Y algunos tienen hasta miedo para que no, porque después no los invitan más a predicar. Pero yo creo que Dios tiene una generación como los profetas que están anunciando arrepentimiento y de las cosas que están haciendo en el altar, de los pecados ocultos que tienen ahí. Músicos impíos, predicadores impíos, y están ministrando en el altar del Señor, escondiendo el pecado detrás del púlpito. Pastor, Dios le dijo a Aarón: tendrás cuidado del altar, porque si no tenemos cuidado del altar, la ira de Dios va a venir sobre nosotros. Y eso fue lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel, cuando ellos se convertían a los dioses extraños, Dios mandaba juicio sobre ellos. Dios mandaba mortandad, Dios mandaba espada, Dios mandaba hambre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y mucho pueblo de Dios fue cautivo en aquel tiempo. El pueblo de Israel entró en esclavitud a causa del pecado de los líderes que estaban ahí, de los reyes, de los príncipes que Dios había puesto, que Dios había establecido ahí. Y en estos tiempos no somos la excepción. La iglesia tiene una mezcla tremenda, mezclando el mundo con las cosas de Dios. Y que lo que ven allá afuera de inmediatamente lo traen al altar. Y supuestamente para atraer a la juventud, para atraer a la gente a Cristo. Mira, el único que trae a la gente a Cristo se llama el Espíritu Santo de Dios. Ese es el único que convence al pecador. Y el único que nos puede lavar es la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado y de toda injusticia. Que somos redimidos por esa sangre preciosa. Esto no se trata de quién traer a la iglesia. Esto se trata de la santidad que Dios ha puesto en la iglesia, en la esposa del Cordero. Por eso es que tenemos que tener cuidado a quién invitamos, a quién traemos a la iglesia. Y hay cuantas cosas que no me da el tiempo para hablarlo por este video. De cómo predicadores se están vendiendo por un peso, por $1. Se están vendiendo la predicación. Y cuando van a otra iglesia cambian el mensaje, porque después no los invitan más.
Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Los apóstoles, ni el Señor Jesucristo, ni los profetas, ellos ni siquiera le dieron una pizca al mundo para que el mundo entrara. Porque el problema de hoy en día es que a lo que antes le llamaban malo, hoy le llaman bueno. Y lo que antes le llamaban bueno, hoy le están llamando malo. Y eso es lo que está pasando en la iglesia. Y subimos a cualquiera en el altar a ministrar y a imponer manos. Por eso es que hoy en día hay tantos cristianos achicopalados, tanta frialdad en la iglesia, que ya la gente no quiere buscar a Dios. Pero nosotros mismos somos los culpables, que estamos permitiendo que gente impía ministre en la casa de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Gente que no busca a Dios está ministrando en la casa del Señor. Ay, no, para que no se vaya. Pues que se vaya. Pero nosotros necesitamos gente llena de Dios en los altares. Gente llena del Espíritu Santo en los altares. No necesitamos gente impía que hable bonito ni que dé un sermón. Necesitamos gente llena del Espíritu de Dios. Para que haya cambio. Para que haya un despertar. Para que haya avivamiento en la iglesia. Eso es lo que necesitamos, al Espíritu Santo de Dios. Y Dios por eso le dijo a Aarón: tendrás cuidado del altar. Tendrás cuidado de mi santuario. Y eso es lo que hoy menos nos preocupamos. Hoy nos preocupamos por otras cosas. Menos por tener la casa de Dios en santidad. Por tener una iglesia santa. Y le voy a decir algo. Cristo viene pronto. Y le vamos a dar cuenta a Dios. Le vamos a dar cuenta a Dios todas estas cosas que estamos permitiendo en la iglesia. Le vamos a dar cuenta a Dios. Que la gente piensa que no le va a dar cuenta a Dios. Sí le vamos a dar cuenta a Dios por todo lo que estamos haciendo en la iglesia. Cristo viene pronto, y Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa, una iglesia que ha sido lavada por la sangre del Cordero. Por esa es la iglesia que viene Cristo. Hay que santificarse, hay que santificar a los músicos, hay que santificar a los predicadores. Predicadores que no están dando buen fruto del Espíritu, frutos dignos de arrepentimiento. Y son los que más agenda tienen, son los que más predican. Son los que quieren estar predicando a cada instante y que los inviten a las iglesias. Pero ¿saben por qué lo hacen? Por el bendito dinero. Por eso es que lo hacen. Por el dinero. Porque yo le aseguro que si hubiera gente que cuando fueran a una iglesia a predicar le dijera: mira, no tenemos ofrenda, tenlo por seguro que no van. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que hay que tener cuidado del altar. Hay que tener cuidado de lo que Dios te ha entregado. Le vamos a dar cuenta a Dios de los ministerios, del don, de los talentos que Dios nos ha entregado. Todo eso le vamos a dar cuenta a Dios. Y por eso tenemos que cuidar la obra de Dios. Tenemos que cuidar la casa de Dios. Tenemos que cuidarla. Hacer respetar la obra de Dios. Hacer respetar el altar, el púlpito. Porque aquí no podemos montar a cualquiera. Aquí tiene que subirse gente de Dios. Gente que ama a Dios. Gente que busque a Dios. Y no un impío. No un falso. No un chismoso. No un calumniador. No un adúltero. No un fornicario. Aquí no hay que trepar a esa gente. Aquí hay que bajarla. Porque la mezcla que estoy en la iglesia, entre el mundo y la iglesia, eso es una cosa terrible. Una mezcla trágica que está provocando el adormecimiento en la iglesia. Es esa mezcla trágica, no es otra cosa. Porque le hemos dado lugar al mundo y al diablo para que el diablo tome la iglesia. Y tenemos que acabar con eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude a soportar esta clase de mezcla.
asquerosa a soportar esta cantidad de cosas que estamos viendo en estos tiempos. Esa apostasía que estamos viendo en estos tiempos, que Dios nos ayude a soportar esto, porque es una cosa tremenda lo que se está viviendo hoy. Así que, pastor, ministro, busquemos a Dios, pidamos dirección a Dios, que Dios está presto para oírnos. Dios le bendiga y Dios le guarde.